Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición siempre para mí, Pastor Franklin Ramírez, poder dirigirme a cada uno de ustedes y poder compartir sobre algo que tenga que ver con la palabra del Señor, que pueda ayudarnos a ser mejores personas. Precisamente hoy quiero platicarles sobre un aspecto que yo creo que es básico en la vida cristiana, es el comprender la paternidad de Dios y que esa paternidad se pueda entonces reflejar en la paternidad nuestra como padres en lo natural. Entonces el tema en esta hora es comprendiendo la paternidad de Dios. Y quiero tomar como base 2 Corintios capítulo 1 y verso 3 al 4, cuando Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. También uniéndolo a este pasaje está el Salmo 127, verso 3 al 4, que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Son pasajes que nos hacen una comparación entre lo que es la paternidad de Dios y la paternidad del hombre. Cuando hablamos de la paternidad de Dios, es notorio en las Escrituras que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, poco se hablaba de Dios como Padre, si no fue hasta el Nuevo Testamento, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que la paternidad de Dios nos fue más ampliamente revelada. Y de hecho el mismo Felipe en una ocasión le decía al Señor: muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ser padre constituye un enorme privilegio, ya que, como hemos notado en estos versículos, principalmente en el segundo que leímos, los hijos son la herencia de Dios que Él nos ha entregado. Es por eso que un padre que tiene varios hijos debe estar satisfecho, inclusive más que dinero o posesiones materiales que pueda tener, porque la herencia nuestra, dice el texto que leímos en el libro de los Salmos, son los hijos. Pero hay una realidad que no se puede negar, y es que muchos de los padres no cumplen sus obligaciones a nivel terrenal con sus hijos. Es por eso que la paternidad terrenal muchas veces es cuestionada. Pero si cuando nos vamos a la paternidad de Dios, que es nuestro modelo, podemos darnos cuenta que es totalmente diferente. Dios es un buen Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 y verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos del Señor, y somos hijos porque Él nos dio la posibilidad, nos dio la pauta para que nosotros pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Antes lo que éramos criaturas de Dios. Pero al venir Cristo y nosotros a abrir nuestro corazón a Él, entonces nos hemos constituido en lo que es ser hijos de Dios. Y quiero que miremos algunas características generales de lo que es el carácter de Dios como Padre, porque cuando nosotros comprendemos ese carácter de Dios como Padre, es cuando nosotros podemos comprender también de que eso mismo tiene que ser irradiado, tiene que ser mostrado en nuestra paternidad natural. Por ejemplo, en el verso que leímos habla de que Dios es el Padre de las misericordias. Dios nuestro Padre es por su naturaleza que Él tiene, es ser un Padre misericordioso.
Lo que significa es que Dios es compasivo. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios es compasivo con nosotros. Por eso les decía ahorita, refiriéndonos a Jesús como aquel que nos mostró al Padre, dice en el libro de Marcos que cuando el Señor miraba a la gente, la miraba con compasión. Era parte del carácter del Padre en él a la hora de poder manifestarle al mundo, a la gente, lo que realmente Dios era como Padre. También no solamente la misericordia habla de compasión, habla de que Dios es un Dios comprensivo, Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios que restaura. Voy a volverlo a repetir. Dios es un Dios compasivo, comprensivo, paciente, perdonador y restaurador. Qué lindo es el Señor. En el Salmo 103 y en el verso 8 lo describe así, como misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Verdad que es lindo mirar padres que sean así? Ahora en lo natural encontramos padres que rápidamente se enojan, caen en la ira, castigan a los hijos en una forma a veces exagerada. No que nuestros hijos en determinados momentos no requieran tener disciplina, pero tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que pedirle a Dios que realmente el carácter de Él sea manifestado. Luego, otro ejemplo de lo que aparece en todo esto está en Lucas, cuando el Señor, por ejemplo, perdona los errores, los pecados que cometió aquel hijo pródigo. No existe un padre en la tierra como el Padre Celestial, y por eso necesitamos que realmente ese carácter del Señor sea manifestado en nosotros. Otra característica que mencionamos acá es que Dios es el Dios de toda consolación. Eso habla de que Dios es un Dios afectivo. Algunos padres no pueden expresar amor a sus hijos como hombres, porque los caracteriza más bien la frialdad, en algunos casos la indiferencia. Inclusive algunos han dicho en algún momento que les da vergüenza ser afectivos. Cuando hablamos de ser afectivos, estamos hablando de abrazar, de besar, de decir palabras que alegren, que puedan tocar el corazón de nuestros hijos. Otro aspecto que habla acá es que Dios es un Padre que está dispuesto a ayudarnos en todos nuestros momentos de tribulación. Eso se refiere a que Dios es un Dios, diríamos, proveedor. En todas las necesidades que usted o yo tengamos, Dios está dispuesto a proveer. Dios no quiere que ninguno de nosotros como sus hijos podamos pasar necesidad. Entonces el Padre Celestial es un Padre proveedor, y así también cada uno de nosotros como padres somos llamados a ser padres también proveedores. Y luego una cuarta característica para cerrar en esta hora es que Dios también es un Dios formador. Cuando hablamos de formar, estamos hablando de habilitar, de entrenar, de capacitar. Eso es parte de lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Así que tome en cuenta estas características de la paternidad de Dios. Espero que las podamos mostrar, que le permitamos al Espíritu Santo ayudarnos a vivir con ellas y a manifestarlas, sea como padres varones o bien también en el caso de las madres, porque la paternidad de Dios nos toca a todos, nos influencia a todos y nos fue suministrada a todos, sean hombres o sean mujeres. Así que les bendigo en esta hora. Oro para que Dios y su paternidad nos sea ministrada, para que si alguno en esta hora se siente solo y sin paternidad, que hoy la paternidad de Dios sea ministrada a tu vida en el nombre de Jesús. Bendiciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.